Bienvenidos, buenas noches a Despiertamente, un programa en Radio Intercontinental en la 95.4 FM y estamos de enhorabuena porque crecemos. Ahora la línea de Radio Intercontinental también se emite a través de la 108.7 que llega a Toledo y Guadalajara, así que vamos creciendo, magnífico. Eh, Creo que os he dado ya la bienvenida, pero por si acaso la voy a volver a dar. Espero que todos nos estéis escuchando muy atentos hoy, porque hoy traemos un tema eh, profundamente humano, aunque tenga cuatro patas, la despedida de nuestros animales. Porque quienes han compartido su vida con un animal saben que no son solo mascotas, son familia, son compañeros de vida. Y cuando llega el momento de despedirse, aparecen preguntas muy difíciles. ¿Estoy tomando la decisión correcta? ¿Estoy actuando desde el amor o desde el miedo? ¿Se puede despedir a un animal de una forma consciente y llena de amor? Para hablar de ello, tenemos hoy con nosotros a una invitada muy especial, veterinaria especializada en geriatría y cuidados paliativos, autora del libro El amor se vuelve infinito y creadora de un nuevo cuento infantil que está a punto de publicarse, El amor es infinito. Una herramienta para ayudar a niños y familias a comprender la muerte de un animal desde el amor. Hoy nos acompaña en Despiertamente Elena Andrés Gómez, conocida también como Elena Lúmez. Elena, bienvenida. Muchas gracias, Sergio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí. ¿Bien? ¿Te han tratado bien? Súper bien. Esperemos que sí, porque si no me lo dices y Ninguna queja. Ninguna queja. Además, qué vistas tenemos, ¿eh? Sí. Son magníficas. Todos los oyentes estarán preguntándose que quién es Elena Lúmez. Así que la primera pregunta, Elena, hacia ti es ¿quién es Elena Lúmez? Parece una pregunta sencilla, pero... No, es difícil, pero no complicada. lo es. Mira, sí, lo primero que se me viene a decirte es que es una persona en constante transformación, pero vamos a ir un poco a lo concreto. Yo soy veterinaria, me titulé en el año 2014 y me fui a Chile, me titulé en España y en Chile y me quedé allí 10 años viviendo. Entonces, bueno, allí formé una clínica, me dediqué a la clínica de pequeños animales, también de campo, y llegó un momento que tras una de estas crisis a veces existenciales que muchos, si no todos tenemos de vez en cuando, todo dio un giro, empecé el proceso de autoconocimiento, me negué a hacer eutanasias de por sí, porque quién era yo para decidir, ¿no?, por la vida de otro animal. Y bueno, ese camino de autoconocimiento continuó hasta que llegó el momento en el que dije, ¿por qué no uno la parte veterinaria más médica con la parte más espiritual y desde ahí acompaño a las familias? Claro, esto nace desde que al principio yo no conectaba mucho con las personas, con las familias, y después lo que más me llenaba en una consulta era conectar realmente con ellos. Y desde ahí los podía acompañar mucho mejor. Y bueno, entonces empecé a hacer eutanasias a domicilio de una manera mucho más ritualística, en lo que murió mi perra. Y entré en el duelo de lleno. Ajá. Ahí la maestría, cuando empiezas un camino, ¿no?, te llegan pruebas para hacer esa maestría. Y bueno, pues me entré de lleno en el mundo del duelo, aprendiendo, leyendo, como pasándolo también por el cuerpo, todo ese aprendizaje. Me hice voluntaria de una fundación de duelo también allí en Chile. Y bueno, con el tiempo me volví a España, que esto fue en el 2024. No. O sea, hace bien poquito. Hace nada. No hace nada. Me vine de vacaciones y me quedé. ¿Y te quedaste? No sé qué tiene España, que vienen y se quedan. ¿Será el sol? No sé qué es. ¿O la playa? La tierra, me llamaba la tierra de vuelta. Genial. Y entonces en este proceso de empezar de cero realmente, con lo que ya llevaba de camino, no quería estar en una clínica realmente como tal. Sentía como un llamado más allá, que no sabía realmente tampoco cómo iba. Y de ahí, casi de la nada, nació el libro El amor se vuelve infinito. Posterior a eso hice una diplomatura de geriatría y cuidados paliativos. Y entonces ya con esto y siempre aprendiendo, como decía, siempre en transformación,
es que me dedico ahora a acompañar desde los paliativos, o sea, cuando todavía están vivos y a lo mejor incluso están más o menos bien, pero ya están llegando un poco a ese final, acompañar en la muerte, tanto como eutanasia a domicilio como muerte natural muchas veces también la acompaño, y un poquito conocer y acompañar en ese duelo, o sea, todo el proceso alrededor de la muerte. Nos has contado que hubo un momento en tu vida que cambió completamente tu forma de entender la muerte, ¿no? De los animales. Nos estabas diciendo ahora eso de que quién eras tú, ¿no? Para hacer una eutanasia. ¿Qué ocurrió dentro de ti para que decidieras replantearte todo? O sea, yo creo que al final fue como una muerte interna que tuve muy simbólica. Y sobre todo me vino como inspiración de esa unión, porque yo en este camino de autoconocimiento separaba mucho la parte animal y la parte humana, lo veterinario y lo más espiritual separaba mucho. Entonces como que hubo un momento que sentí esa unión real y dije, ¿por qué no solo un camino que incluya todo? Y siento que viene también de eso, de esas muertes simbólicas que a veces he vivido, que me empecé a ver la muerte desde otro lugar. Y bueno, tiene mucho que ver con la conexión con la tierra, con los ciclos, con la naturaleza, como que en la sociedad se nos enseña que la vida es lineal y cuando se acaba, se acaba. Y al vivir allí hice varios viajes, como que conecté con diferentes lugares y pude integrar esa ciclicidad y en ello mismo la muerte entra parte del ciclo de la vida. Entonces, bueno, ahí tras una experiencias, sí, no sé, yo que te estoy escuchando, sí. Y lo que me viene es la integración de esa dualidad, ¿no? De la ciencia con la espiritualidad, cómo se te integró a través del proceso de la eutanasia, de quién crea, de empezar a tener esas dudas, ¿no? Existenciales tuyas, de decir, pero ¿quién soy yo? ¿No? Yo no soy Dios, ni soy nadie para estar quitando la vida. Sí, y el tomar esa decisión también fue del darme cuenta que en realidad, aunque la eutanasia es un procedimiento que termina con la vida de un animal, o sea, ¿quién era yo para hacerlo? También me di cuenta de que las personas, las familias sufren mucho cuando un animal está en ese final de vida, cuando están con sufrimiento o no saben cómo... porque también hay muchos veterinarios que no se nos forma en este final de vida, se nos forma en enfermedades, pero no en la muerte. Qué curioso. Sí, ni en la parte emocional, cómo acompañar, nada. Entonces me di cuenta que estas familias necesitaban también esa parte. Y para allá fui. Como que con esa conexión y desde una paz más interna en torno a la muerte, puedo acompañar desde la empatía, desde la sensibilidad, puedo acompañar a las familias en ese proceso. ¿Qué significa realmente acompañar ese proceso? Acompañar el proceso, como la misma pregunta inicial que parece sencilla. Sí, pero no. Pero no. Acompañar parece fácil, pero requiere de mucha práctica. O sea, se puede estudiar, se puede aprender de alguna forma un poco más teórica, pero realmente se aprende con la experiencia. Y acompañar implica prácticamente desaparecer uno para estar al servicio del otro. Quiere decir que desaparezca lo que yo pienso, mis juicios, lo que creo que quiero decir o que la persona necesita escuchar y simplemente estar. Muchas veces no se necesitan dar consejos, ni opiniones, ni nada, es estar en presencia y sostener que la persona pueda llorar si lo necesita, que pueda reír, que pueda decir cualquier cosa y que en esa vulnerabilidad sienta la confianza de que está en un espacio sostenido, que no está sola. Qué importante, porque muchas veces actuamos, a mi manera de ver, es que el tabú de la muerte en la sociedad humana se esconde una cosa que es totalmente vital, porque es una experiencia vital que vamos a pasar sí o sí, y le tenemos un miedo brutal. Yo estoy hablando desde el lado humano, ¿no? Pero tú que lo vives continuamente desde ese lado animal, de mascota, que también llega a ser parte de la familia, ¿por qué tenemos esa necesidad de esconder lo que es esa parte vital? ¿Por qué no la naturalizamos? ¿Por qué crees tú que...? ¿Por qué creo yo?
Yo creo que si le perdemos el miedo a la muerte, o sea, que uno de los mayores miedos es el miedo a morir, pero yo siento que más allá el miedo es a vivir. Si perdemos el miedo a morir, vamos a vivir como si... más al 100%, más en presencia, sabiendo que la muerte puede estar en cualquier momento, pero no teniéndole miedo y haciendo lo que tengo que hacer hoy sin... O sea, sin miedo. Sería muchísimo mejor más libres. Ser conscientes de que esa parte existe en nuestra vida. Claro, existe y hay que tenerle respeto. O sea, no quiere decir ahí como, venga, vamos a morir. No, la vida es maravillosa. A mí lo que más me ha traído el trabajar en torno a la muerte y todo lo relacionado a la muerte es que me ha traído mucha más presencia y mucha más capacidad de vivir en el día a día. Porque hay veces que incluso, no sé, voy viajando, estoy haciendo alguna cosa y me traigo esa conciencia de que la muerte está aquí, como que de que me acompaña y que en cualquier momento puede ser el final. Y más que vivirlo desde el miedo, lo vivo desde el qué alegría, qué milagro y qué regalo que estoy aquí, voy a hacer lo que realmente he venido a hacer. Esa es la fuerza y la vitalidad que da saber que vamos a morir. Eso es. Es que es brutal. Yo es que vivo mucho en el memento mori, ¿vale? Para mí la filosofía estoica es una de mis guías y es que saber que tú puedes ser... Mira, te voy a contar una anécdota, ¿vale? Esta mañana no, ayer fue, hablando con un amigo, pues me dijo, tío, vale ya, qué vitalidad tienes por la mañana temprano, aquí que estés aquí tanto hablar, me decía. Digo, bueno, pues es que aprovecho el día porque no sé si es el último. Eso mismo. ¿Vale? Y me dijo él, pues vaya pensamiento tienes. Y dije yo, ese es el pensamiento correcto porque aprovecho el día como si fuera el último. Es que no significa que tengamos que estar en conciencia siempre todo el rato pensando de que, ay, que me voy a morir en tristeza, ¿no? Es algo más, es un algo más. No sé cómo poder explicarlo porque yo integrado lo tengo y es brutal porque te sientes muchísimo más vital, ¿no? Sí. Y tú, lo que me estabas contando ahora mismo, viene a ser eso. Al final, ser consciente de que hay un fin, procura hacerlo bien durante este día y vivirlo a tope, lo que puedas. A ver, siempre con las responsabilidades que hay que cubrir, pero vivirlo desde el lugar del amor, como dice tu libro, ¿no? Sí. Y aquí me viene algo que dices que este es el fin. Y se me viene a decir, claro, que es el fin, aquí depende de las creencias de cada uno, las creencias. Yo creo que no es el fin, pero bueno. Pero claro, es el fin de lo que de esto físico, pero si nos vamos al alma, todo lo que vivamos hoy va a ser un regalo, una experiencia que se lleva y al final es como... a mí me pasa lo que a ti, que cuando hablo de este tema, mucha gente lo vive desde el miedo. Ay, qué miedo si muero mañana. Sí, qué negativo eres, qué piensas en morir. Claro, morir. y al contrario, yo siento lo mismo, siento que es un regalo. Es un regalo. Es un regalo. Es un regalo poder estar... O sea, y que eso mismo, en lugar de estar todos los días en automático y hacer algo que no te gusta y que al final sientes que no has hecho nada en tu vida. Exacto. A mí me ha traído mucho esta lista de sueños y ir cumpliéndolos y decir, pues ya he hecho esto. O sea, sentirme plena y que cada vez sigan apareciendo más cosas y que sigan sumando experiencias, que sigan sumando, para mí, regalos. Sí, es que sabiendo que eres finito, sabiendo que eres finito, te atreves a hacer cosas. Cuando te crees que eres infinito, llegas a la vejez y dices, ¿por qué no me habré hecho más cosas? ¿No? Claro. Es brutal. Si le das una reflexión a eso, por eso lo de hoy, creo que podemos en este programa, en Despiertamente, hoy podemos seguramente abrir más conciencias, porque esto que estamos hablando seguramente a alguno le resonará y dirá, uy, pues voy a buscar de filosofía estoica, voy a intentar hablar un poquito más o ver la muerte un poquito más desde otro lugar, ¿no? Desde el lugar natural que tiene, no desde el lugar de la desgracia. Y bueno, me quiero volver a dirigir a ti y me gustaría saber qué aprendiste del duelo cuando te tocó vivirlo desde dentro, cuando nos has contado qué te pasó a ti y tuviste ahí, ¿qué aprendiste? Pues mira, yo había vivido más duelos, pero de una forma muy inconsciente.
O sea, viví hace prácticamente ya 19 años, creo, el duelo de mi padre. Y algunos más anteriores, pero de una forma muy inconsciente. Y en este momento que he contado, estaba viviendo otro duelo y encima fue el de mi perra, que fue momentáneo, fue un atropello, entonces no pude hacer nada. Y lo que sentí con ella era como me daba pie al siguiente paso que venía, ¿vale? Es algo que es muy... que a lo mejor pudo ser imaginación, mucha gente puede... Pero fue como que en ese momento sentí su mensaje de libérate y sigue adelante con lo que tienes. Y claro, yo ahí ya empecé a vivir los acompañamientos con las familias, los empecé a vivir más ceremoniales, pero aquí me tocó vivirlo de lleno. Entonces fue algo muy instintivo, intuitivo también. Sí, por tu experiencia, me imagino. Porque claro, yo me estoy preguntando, ¿quién te sostuvo a ti? ¿Quién te preguntó a ti? O sea, ¿quién te ayudó a ti? Mira, me sentí muy sostenida porque a esa perrita la conocía muchísima gente, entonces me escribían, sabían lo que significaba para mí. Ella fue mi familia durante 8 años en Chile, que mi familia estaba aquí realmente. Y me sentí sostenida sobre todo por las amigas también. Y la familia de aquí a distancia me sostenía. Pero fue algo muy intuitivo, que no lo había vivido antes porque yo acompañaba a las familias en el momento de la muerte, pero después me iba. Y sin embargo con ella me salió de forma muy natural ponerla en su camita, pedir a alguna amiga que me trajera, si me podía traer flores, porque yo no quería salir, entonces pedí que me trajeran flores y la tuve una noche entera velando, algo que con animales realmente no lo había visto ni vivido. Y a la mañana siguiente me fui a enterrarla, también con amigas. Entonces fue algo como muy... La importancia de un ritual. Sí. Para nosotros. Sí. Para el ser humano es muy importante un ritual. Y sin haberlo tenido antes, o sea, no lo leí en ningún lugar. Fue algo que directamente me salió a hacerlo. Y desde ahí, bueno, cuando ahora acompaño a familias lo recomiendo como si quien le resuene que lo haga, quien no, porque mucha gente no está preparada. Pero el despedir, tener ese tiempo y ese ritual para despedir al ser querido es importante. Es muy importante para poder pasar por ahí ese trance o ese tránsito de despedida, ¿no? Sí. Que necesita ese animal también, porque ¿tú qué crees que los animales, tú que has vivido cerca de ese momento de muerte de ellos, ¿tú crees que ellos vienen a enseñarnos algo? Yo creo que ellos son maestros. ¿Son maestros? Sí, de hecho, él mismo, ¿no? La perrita que murió, sin ella, no hubieran pasado muchas cosas en mi vida. Tras su muerte igual se me fueron abriendo caminos y siempre en torno a ella. Y bueno, y lo que nos traen mientras están con nosotros, ese amor incondicional, esa presencia, ese a veces juego. A lo mejor hay una persona muy seria y le trae el juego, ¿no? Le saca esa parte. Son reflejos también, cuando a lo mejor estamos ansiosos, estamos nerviosos, a lo mejor ellos también lo están y tenemos que ver por qué. Sí, y bueno, respondiendo un poquito a lo que me decías del duelo también, siento que me enseñó mucho la transformación que tiene lugar cuando se entra en el duelo, que lo vemos como algo muy doloroso, muy oscuro, que lo es, o sea, duele muchísimo. Pero es como, lo decía ayer en otro lugar también, es como el inicio de un camino que entramos siendo una persona, de una forma. En ese camino que es el duelo hay obstáculos, o hay piedrecitas, o hay atajos no hay muchos, pero bueno, por ahí. Y al final del camino somos de otra manera muy distinta a la que entramos. Entonces es como un camino de transformación. Y claro, y ahí ya depende cómo lo viva cada uno. Si lo viven mucho desde el apego, desde el sufrimiento, que está bien cada uno como lo viva, pero llega un momento en el que hay que también como que pensar un poco qué viene a enseñarnos, qué podemos sacar de ello, qué aprendizaje, y llega una transformación importante de uno mismo. Qué bonito. Para mí ha sido un regalo también. Qué bonito, porque te estoy mirando a los ojos y te brillan.
Sí. Te están brillando ahora mismo y se nota ese amor del que tú hablas, ¿no? Del amor incondicional que te ha transmitido y que te ha hecho aprender ese animal, ¿no? Gracias a su vivencia contigo y luego a transitar ese lugar de muerte, que no es malo. Yo quiero volver a decirlo, que Claro. es necesario. O sea, vivimos con lo más cierto que tenemos, que es la muerte, y nos preocupamos por estar consiguiendo no sé qué y haciendo no sé cuánto y porque nos quieran por aquí y porque ganemos dinero por allá. O sea, cuando lo que es. O sea, vivimos para morir y hay que aceptarlo, y una vez aceptado empezamos a vivir de lujo. Yo iba a decir una palabrota que me va a salir casi, pero empezamos a vivir pues más conscientes, que de eso se trata, despiertamente, pues de que intentemos vivir un poco más conscientes de la realidad, de todas esas cosas que nos quieren vender, de esa realidad infundada que al final nos mete en ese, como bien ha dicho Elena, automatismo o supervivencia continua en el que no nos quieren que nos demos cuenta de que somos humanos. Solamente quieren máquinas trabajando, así lo veo yo. Sí. Así, el budismo dice que vivimos para aprender a morir. Ahí está. Para mí eso también es como aprender a ir desapegándonos de estas cosas que, como dicen, nos quieren vender, que son necesarias y a lo mejor no lo son tanto. Y desapegarnos también de... O sea, siento que nos enseñan a querer aferrarnos a todo, personas, situaciones, trabajos, casa, y realmente cuando empezamos a aprender a desapegarnos un poquito de todo ello, o sea, vivir más en libertad. Y no, que no quiere decir no querer o no amar o no estar ahí. Pero un libre pensamiento. Claro. O sea, poder ser libre que de se pueda, pensamiento. y poder ir transformándonos, ir viendo qué queda atrás, y eso que queda atrás nos deja un espacio para lo nuevo también, para seguir viviendo cosas nuevas. Sí, y experiencias para aprender, sobre todo, para poder seguir adelante, con que no vuelvas a repetir, Claro. no vuelvas a caer en esa nostalgia triste, que a lo mejor no hace falta, ¿sabes? O sea, es vivir de otro lugar, como te pasó a ti. O sea, al final, esa reconstrucción, unión espiritual, porque estamos yendo a ese camino. Hemos vivido en un mundo muy materialista en el siglo XX, y el mundo XXI, todas estas tecnologías que nos están todo poniendo tan fácil, nos va a llevar al camino espiritual, gracias a eso, porque no vamos a tener saber sentido de la vida, tenemos que ir buscando e indagar para poder sentirnos plenos, nos vamos a sentir todo el rato vacíos. Sí. Y bueno, después de esta reflexión, que a mí me salen así de repente, ¿qué le dirías a alguien que está viviendo ese momento ahora mismo? El duelo. Lo primero de todo le diría que se dé el permiso de sentir todo lo que le llegue, que no... Que ojalá se pueda rodear de gente que le entienda y le pueda sostener, porque es importante esa red que sostiene. Y sobre todo eso, que se dé el permiso para sentir que está bien, que si siente dolor está bien, que si siente rabia, culpa, miedos, que todo está bien y que es normal. Y que es normal que duela todo, con el duelo duele todo. Se le llama el dolor total, porque duele el cuerpo físico incluso, duele el cuerpo emocional, duele todo, el pensamiento duele todo. Entonces que se dé ese permiso de poder sentirlo, de tiempo para una misma, para uno mismo, y que no se olvide del autocuidado, porque en ese proceso también se descansa menos, se come menos, y entonces el autocuidado igual es muy importante. Al final es ese amor, ¿no?, con uno mismo. Sí, la autoestima, La ¿no? autoestima, pero que se dé ese permiso de que lo que siente es correcto, está bien, y que no es el único o la única que lo vive. Que todo el mundo que vive duelo lo siente, y si lo necesita, obviamente ayuda profesional, pero bueno, no tiene por qué ser necesario. Y que también hay grupos de apoyo de duelo, ¿sí?, en el que la gente se reúne para hablar de ello y se dan cuenta que... De hecho, tenéis uno, ¿no? Sí, ayer lanzamos una comunidad. Cuéntanos sobre eso. La comunidad Huella Viva, que precisamente es eso, una comunidad donde la gente está viviendo su duelo, ya sea porque han muerto sus animales o todavía no han muerto, pero quieren ir preparándose un poco. Y bueno, esto también me viene de la experiencia de ser voluntaria de una fundación de duelo,
el aprender que en el grupo las personas hablan y cuentan sus historias y sienten cómo están. Y es un regalo para ellas mismas ver que otras personas les entienden, que no son las únicas que están pasando por lo que están pasando, que no están locas, sino que es normal vivirlo. La identificación y el no juicio, qué importante. Claro, entonces, y sentirse acompañados en ese camino. Entonces, bueno, hay muchas herramientas, pero principalmente que se dé el permiso de sentir porque está en una transformación. Sí. Qué bueno. Qué bueno, pues qué bueno que hagáis ese trabajo, porque seguramente que ayudaréis a mucha gente a transitar por ese momento que muchas veces nos vemos solos, nos vemos ahí incapaces de saber para dónde tirar, qué hacer y poder tener una guía, ¿no? Sí. Un lugar donde sentarse y poder transmitir todas esas emociones, sentimientos que estás transitando, pues creo que es muy importante. Gracias porque hacéis una labor muy bonita. Y te quiero hacer una pregunta para todos nosotros. A ver. ¿Vale? Porque tiene que haber un sentido. Yo creo en eso de que hay un sentido, de que todo lo que te rodea es para que tú crezcas de alguna manera, ¿vale? ¿Qué crees que vienen realmente a enseñarnos los animales a los seres humanos? Uf. ¿Qué no vienen a enseñarnos? ¿Qué no vienen? ¿No? ¿Qué no vienen? A ver, yo te lo voy a decir desde mi experiencia, ¿vale? Que solo puedo hablar desde ahí. Por supuesto. Bueno, aparte, así como decirlo, que siento que ellos son maestros, como decía, que nos enseñan el estar en presencia, del amor, en general de muchos valores. Y ya, bueno, siento que llegan a nuestra vida en el momento preciso que necesitamos y siento que se van cuando es el momento también preciso. Y desde mi experiencia, por ejemplo, a mí los animales me han ido guiando y llevando. Yo siempre sentí muchísima más conexión con ellos que con las personas. Por eso estudié veterinaria y por eso empecé todo esto. Y a través de trabajar con ellos y en todo este camino, al final siento que ellos me han ido guiando a acompañar a las personas en estos procesos. Para mí han sido maestros, guías de mi camino. Y lo siguen siendo porque estoy llegando a veces a distintas personas. Por ejemplo, a los niños ahora. Y yo nunca imaginé poder tener herramientas o conectar con ellos o tratar de ayudar en la forma que pueda, ¿no? Entregar en mi servicio. Y para mí todo ha sido gracias a ellos. Creo que muchas personas que nos están escuchando ahora mismo necesitaban oír eso. Porque a mi manera de verlo, podemos entender un poquito más el que vienen a aportarnos, ¿no? Has dicho algo súper importante que a mí me he quedado con ello, ¿no? Vienen cuando tienen que venir y se van cuando se tienen que ir. Es cuando ya no tienen nada más que enseñarnos, ¿no? Otra cosa es que nosotros como humanos y arrogantes no queramos aprender, porque luego somos los tercos. Muchas veces tú, en ese caso, tú has querido aprender, pero hay mucha gente pues que se queda ahí y tapa. ¿Qué me dirías tú, sin pasar el duelo, si no hacemos ese proceso? Porque yo lo que estoy observando entre nosotros, en la gente que me rodea, es quitar un clavo con otro. Se hace mucho. Se hace mucho, ¿a que sí? ¿Y qué pasa con eso? A ver, cada persona tiene que saber sus tiempos. No hay nadie ni yo ni nadie que le diga ahora sí, ahora no. Pero si quieres tomar el aprendizaje que te trae el duelo, para mí, que es mi verdad, no es la de nadie más. No, hablamos de Elena Lúmez, perdón. Para mí, tomar ese aprendizaje requiere un tiempo para dejarse sentir todo eso que estaba transformándose y para integrarlo. Y ya de ahí volver a una nueva experiencia y ver qué trae. Pero es verdad que para muchas personas es difícil sostener lo que es un duelo, porque de verdad, sobre todo cuando la gente lo vive con otra conciencia de la muerte y desde ese apego y sufrimiento, se pasa muy mal. Entonces, bueno, mucha gente no está preparada para ello o también tiene experiencias previas de duelo no resueltos. O sea, se pueden juntar muchas cosas que la persona no esté preparada para sostener, o enfermedades
como depresión, ansiedad, y a lo mejor el animal era el que le sostenía. Uh-huh. A lo mejor esa persona no está preparada para ese momento de duelo y necesita tener otro. Yo ya también mirando al animal en sí, por beneficio del animal, diría que los integremos en nuestra vida cuando nosotros también estemos preparados para convivir con ellos desde un lugar sano. Uh-huh. Pero bueno, yo entiendo eso, que muchas personas no pueden sostenerlo y que lo necesitan. Y hay personas que a lo mejor tener ese animal nuevo les ayuda a ir, sí, pero, no sé si integrando el duelo en sí, pero sí a vivirlo de otra forma. Sí, pero al final creo que el proceso, lo que va a cargar es ese pobre animal que viene a esa nueva familia después de no haber transitado ese duelo, va a cargar con todas las frustraciones o depresión o sensaciones no buenas, ¿no? Puede cargarlo, pero a lo mejor también ayuda con a lo mejor viene a enseñar a esa persona, a ayudarle a sanar también. Entonces, desde ese lugar, el animal estaría trayendo algo positivo y si la ayuda a la persona a sanar, también el vínculo con el animal va a ser bueno, positivo. Por eso no hay nada ni malo ni bueno. No. Sí, recomendable que pues que aprendamos lo máximo del duelo que estamos viviendo y que cuando integremos a un nuevo miembro, a un animal, ojalá desde el lugar más sano posible, no queriendo sustituir ni reemplazar al otro, a la anterior. Sí, esa pregunta es la que te iba a hacer ahora mismo, que te iba a decir, ¿qué sugerirías tú, ¿no? Con tu experiencia, con toda la experiencia que tú tienes, si sería bueno, ¿no? Pero claro, ya reflexionando yo en mi mente y volviéndome racional, claro, digo, hay que ver el constructo social que tiene, claro, qué vida tiene, ¿no? Alrededor, qué es lo que tiene construido. Es que juzgar y hablar de los demás sin saber qué vida tiene es muy difícil, ¿no? Y es muy individual el proceso. Muy individual el proceso. Entonces, que se sugiera o no, pues no sé, mira, como tú has dicho. Si viene otro y viene otro después rápidamente, pues algo vendrá a enseñar también. Como has dicho tú, viene y se va cuando se tiene que ir. Sí, así es. Ya está, pues entonces no le busquemos más patas, ¿no? No queramos entrar en juicios. En juicios, exacto. O sea, que lo que hayáis hecho y esté hecho, bien hecho está. Aquí Elena Lunet lo que nos viene a enseñar, como nos ha hablado también, es de un cuento. Ha creado un cuento, aparte del libro, el libro que lo veréis luego en el canal de YouTube, se ve El amor se vuelve infinito, una guía para acompañar el final de la vida de un animal, su muerte y el duelo. Os lo recomiendo porque seguramente es muy revelador. Yo todavía no lo he leído, pero ya está por ahí ojeando cosas y ayuda a entender cómo es ese proceso. Y bueno, has dicho que... El cuento. El cuento no, pero primero, este libro creció de la nada, me has dicho. Sí, nació de la nada. ¿Cómo? Este libro empezó en septiembre de 2024, que fue cuando yo decidí quedarme en España sin quererlo, ¿no? Lo decidí tras un viaje así como bien tipo peregrinación. Había decidido quedarme, pero realmente no era lo que quería en ese momento. Y era un empezar de cero sin tener ni idea cómo hacerlo. Estaba en una muerte realmente también ahí propia. Sí. Entonces me puse a escribir de ese viaje para que no se me olvidara. Y al terminar de escribir del viaje, como que algo interno, una voz interna, intuición, guía, sentí realmente las palabras como sigue escribiendo. Y me puse a escribir sin saber qué. Y pasaron horas al día siguiente igual, horas escribiendo, y me di cuenta de que podía ser un libro. Entonces en 2 semanas el libro estaba terminado realmente. En 2 semanas, brutal. Siento que no lo pensé nada, simplemente fue como inspiración realmente. O sea, nunca pensé escribir un libro de este tema, nunca. Qué bueno, madre mía. Y ahora, no tuvo una inspiración, pero el que has creado ahora es un cuento, ¿no? Sí, es un cuento infantil. Un cuento infantil. Es un cuento infantil, pero
La palabra infantil es como un apellido porque sí, pero es un cuento que es una herramienta tanto para niños como para adultos. Los adultos que lo han leído igual le han salido lágrimas, que yo siempre que llora la gente digo, lo he conseguido. Sí, algo lo he has conseguido. tocado. Sí, claro. Algo has tocado, exacto. Entonces, bueno, es un cuento, pero es una herramienta tanto para niños como para adultos, para hablar de la muerte en sí y, como tú decías, ir naturalizando hablar de ello y que deje de ser tabú. Joder, ahora cuando te estaba escuchando, me gustaría que profundizaras más sobre el libro. ¿Qué nos podemos encontrar en ese libro? Sí, es un cuento, pues ahora mismo imaginándolo cualquiera de los oyentes que nos está escuchando, pues es un cuento, pues el típico cuento de Disney, el típico cuento que tú lees de Principito, ¿no? ¿Cómo es tu cuento? Pues es un cuento que está inspirado en... Bueno, voy a dar detalles. Está inspirado en la selva, en una comunidad. Yo todavía no he estado en la selva, pero de haber vivido en Chile conocí, ¿no? Como diferentes culturas, la parte andina, parte mapuche, conocí ahí, me moví un poquito y siento que el término comunidad me tocó mucho, cosa que aquí no lo sentía en España, no siento que haya comunidad como tal. ¿Y esto por qué lo traigo? Porque en el cuento se habla de no solo de la muerte en sí, sino que trae más valores de lo que aporta la comunidad, en la que las personas mayores trabajan por la comunidad, los niños se crían desde todas las adultos de la comunidad, valores de acompañarse, de cuando hay una muerte, la comunidad acompaña, o sea, es del acompañar realmente y del estar sostenido. También trae valores al final de lo que hablábamos de los animales en sí, de esa presencia, de ese amor incondicional, de ese juego, de la inocencia, de la autenticidad, que eso no lo nombré antes, pero para mí los animales son auténticos porque no fingen, ¿no? Para que les queramos, ellos son como son y nosotros normalmente los queremos igual. Sí, no están pensando, ¿qué piensa mi dueño? No, ellos son como son. Claro, entonces, bueno, el cuento está inspirado en la comunidad de una selva, con un perrito llamado Inti, con una niña llamada Nina, y bueno, que crecen juntos en esa comunidad hasta que llega a su final. Entonces, cuando Inti muere, la comunidad, sobre todo las personas más ancianas y sabias, le hacen ver la muerte de otra forma distinta a las que estamos acostumbrados. Como que no es ese final que decíamos, sino que... es una continuación, ¿no? Claro, que al final podemos sentir a la persona o al ser, en este caso al animal que muere, lo podemos sentir en todo lo que hacíamos, en el recuerdo y en nosotros mismos, está dentro de nosotros. Ya no pasa a estar fuera acompañándonos físicamente, pero pasa a estar dentro de nosotros y lo podemos sentir. Mira, esto lo hilo con la entrevista que hice yo la semana pasada a Juanma García de Espacio Contour, y él dijo una cosa muy, muy sabia, y es que todo humano lo que quiere es ser recordado. Qué curioso que los animales, sin querer ser recordados, se les acaba recordando. Entonces fijémonos un poquito más en la actitud del animal, sí, para que aprendamos. Yo creo, fíjate, hablando de esta entrevista estoy aprendiendo muchísimo, porque en la pregunta que yo te he hecho, ¿qué vienen a enseñarnos los animales a los seres humanos? Yo ahora veo actitud. Actitud. No veo ningún perro que te hayas regañado y luego no te menee la cola. No. No. O sea, es que no. No significa que estemos todo el rato haciendo cosas y nadie nos perdone o nos perdonen o estemos todo el rato aquí happy y feliz. Pero el rencor, te enseñan que no hay rencor. Sí. Y nosotros vivimos arrencorados todo el rato. Vivimos enfadados con la vida. Con la vida. Es que, ¿por qué no somos más animales? Sí. Es que somos animales. Sí. Es que biológicamente somos solo tenemos que recordarlo. Exacto, totalmente. Seguimos hablando aquí con Elena, pero antes de nada, pues, a ver, yo a mi compañera no la puedo dejar fuera, y si ella no puede venir, yo la traigo a la radio.
Así que creo que tenemos a Mar al teléfono. Hola, Mar. Hola, buenas noches. Hola, Mar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, aquí estoy escuchando el programa que he de decir que, ¿Qué te está pareciendo? aplaudo el programa, Ujú, bravo, porque es un acompañamiento precioso el que hacéis hoy que estoy desde casa. ujú. Puedo estar disfrutando también y no sentirme sola, ¿no? Escuchar un programa Claro. que me despierte, que me abra la conciencia y me dé una herramienta para algún momento de la vida que necesite pueda acudir. Es Ujú. muy bonito. Encantada, Elena. Me encanta esa transmisión que haces desde tu corazón. Lo siento así me está llegando. No estoy personalmente, pero me llega muy dentro. Muchas gracias a ti, Mar, por la invitación y por estar ahí, aunque no físicamente, pero igual estás. Sí, sí, se Allí nota. está, sí, Se, sí, no- sí. se De hecho, nota. os traigo, aunque no estoy allí, A os ver. traigo preguntitas. Os traigo preguntas Hombre, de la audiencia, que sí que he sabi- estado pendiente. sabía yo que iban a estar Eh, ahí nuestros oyentes dando caña, aunque tú estuvieras enferma. Así que ahí, a Ujú, darle. ujú. Hombre, porque nos hacen mucho caso. Mucho, mucho. Somos un programa muy interesante, ¿no? Sí. Y queríamos preguntarle a Elena, ¿cómo puede una familia saber cuándo realmente ha llegado el momento de dejar ir a su animal, Elena? Porque las situaciones con tu mascota es el momento más doloroso. Tienen una enfermedad, sufren de algún síntoma que tengan que despedirse de ellos, ¿no? Y se encuentran en esa situación. Es qué hacer, ¿no? Debo desconectarle de la vida, que si yo lo quiero si lo quiero tener conmigo, ¿no? Sobre todo esos mensajes que nos han llegado han sido esos momentos, esos sentimientos de culpa, ese sentimiento de no dejarlo ir porque parece que le estás matando, ¿no? Es una buenísima pregunta y no es fácil de responder. Eh, Desde la parte veterinaria hay unos parámetros que te hacen ver si el animal está sufriendo o no, eh, si ya no se puede hacer nada más o se puede acompañar. Los cuidados paliativos lo que hacen no es ni acortar ni alargar la vida, ¿vale? Es mantener la calidad hasta que llega el momento. Y ahí está la pregunta que tú has hecho, ¿cuándo es el momento? Exacto. Depende mucho de, como decíamos en el proceso de duelo, es muy individual, aquí lo mismo es muy individual. Hay escalas que ayudan a medir si la calidad de vida está siendo buena o mala, pero igualmente esas escalas son muy subjetivas. La familia, yo siempre digo que la familia, no cuando está desde esa ansiedad de no saber qué hacer, porque es normal que pase, Ujú. cuando más desde la calma, yo siento que la familia sabe un poco hasta dónde. Sí, dentro de lo que es Sí. interiormente ellos notan, Ellos ¿no? muchas veces miran cuando ya tienen una mirada como especial que dicen ya como que ya están cansados, ya Sí. necesitan irse. Pero también lo que pasa es que hay veces que están haciendo su proceso de muerte natural Uh-huh. y ahí lo que falta es mucha educación y conciencia de lo que es el proceso de morir, porque no se nos enseña, no se nos educa, entonces no podemos sostener un proceso de muerte natural muchas veces, ¿vale? Uh-huh. Entonces, desde esa conciencia, por ejemplo, desde el acompañamiento, yo ahora, justo antes de venir aquí, Ujú. he ido a ver a una gatita y a su familia que está en esa etapa final y que está haciendo su proceso de forma natural y a lo mejor ya no camina o camina poquito, a lo mejor ya no está comiendo, ya no bebe o bebe muy poquito, que para algunas familias eso le crearía muchísima ansiedad y es como ya no come hasta aquí. Ujú. Pero cuando sabemos que todos esos síntomas son normales en un proceso de muerte, podemos ir sosteniendo mientras no veamos ese sufrimiento y agonía del animal. Ujú. Eh, Sí, como tú muy bien has dicho, no se nos enseña a Claro. detectar eso, ¿no? Esa parte de conexión, ¿no? De que llega un momento que yo creo que, como tú has dicho, hay un momento en el que uno mismo siente que ya está bien, ¿no? Porque también la situación que dependa, a lo mejor estás hablando de una gatita que no puede andar, no puede comer,
pero si un animal está vomitando sangre o haciendo cosas, a lo mejor el proceso, pues puede, siendo más rápido, le es más favorable, ¿no? Claro, sí, cuando hay ciertos síntomas que ya son intratables y ahí no tienen nada de calidad, obviamente ahí la eutanasia es una herramienta muy positiva. Sí, se trata de la calidad, entonces hay que ver la calidad, ¿no? De dónde, del proceso que está teniendo. Claro, por ejemplo, yo también digo mucho que vale, a lo mejor ya tiene ciertos síntomas que eso, no come o ya se está quedando muy delgadito, ya no camina casi, pero aún así yo lo que les pregunto, lo que les digo es que miren si hay momentos que todavía les hacen sentirse felices. Por ejemplo, cuando llega alguien a la casa, mueven la colita, se ven contentos. Cuando le presentas algo de comida, se ponen contentos. Como que todavía se ven esos momentos de felicidad. O ya no se ve nada de eso. Si no se ve nada, es más probable que a lo mejor esté requiriendo la eutanasia. Esas señales son muy importantes que las digas, porque nos podemos fijar en ese momento, ¿no? O sea, cuando ya está ese animal en sus últimos días, ver ese proceso. Pues yo no me habría fijado, si no lo dices. Claro, hay gente yo creo que ha quedado bastante claro, ¿no? Que esos son las primeras señales en las que tenemos que fijarnos cuando ya el animal pierde su autenticidad, como estabais hablando antes, cuando deja de ser él, ¿no? Porque ya como que la vida suya ya su fin está terminando y su vida con su dueño, ¿no? Ha hecho ya su propósito final, ¿no? Y que observemos esa actitud, ¿verdad, Elena? Sí, eso mismo, cuando ya empiezan a estar más ausentes también que presentes. Pero bueno, es parte del proceso de morir y ahí lo que hay que ver es, de manera individual, cuándo es el momento de realizar eutanasia, si es que es necesario, pero que muchas veces se hace de forma natural. Sí. Bueno, Mar, muchas gracias por darnos tu tiempo ahí, los 5 minutitos que sabemos que estás enfermita. Tanto José Luis como yo ya lo sabemos y nada, darte un abrazo enorme. Gracias por traernos a los oyentes aquí al estudio y poder transmitir sus dudas a nuestra invitada de hoy. Así que nada, muchas gracias, Mar. Nada, gracias a vosotros por Mar. estar acompañando y dar este mensaje tan potente tanto a las familias como a los niños, ¿no? Ese libro y esa herramienta poderosa que estás poniendo en manos de muchas comunidades y de muchos hogares, seguramente va a ser una herramienta que se tenga que coger con mucha fuerza. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y yo sigo compartiendo un momentito en nuestras redes sociales, las recuerdo para que sigan compartiendo sus mensajes, sus dudas y sus preguntas, que es en Instagram, Despiertamente Radio, y en el canal de YouTube Despiertamente Radio también. Ahí pueden el que quiera compartir su mensaje y a través de WhatsApp, también si nos siguen en Instagram y bueno, que estamos ahí en ese espacio para esas personitas que quieran compartir con nosotros. Qué gran labor haces, Mar, qué gran labor. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Un abrazo, Mar. Os sigo escuchando. Chao. Bueno, pues ya me están diciendo que nos quedan 5 minutos. Estamos ya a punto de terminar. Qué rápido. Ha pasado rápido. Pero volado. A mí siempre se me pasa volado. Este tiempo se me pasa volado. Sí. Quiero hacerte 5 preguntas rápidas. ¿Vale? O sea, lo primero que te venga a la cabeza. ¿Vale? Son preguntas ahí, ¿vale? A ver, que las tenía yo. Espérate, que ahora las he perdido. Un animal nos enseña principalmente el amor. Una palabra que defina el vínculo humano-animal. Conexión. El duelo por un animal es... Transformación. ¿Algo que las personas deberían saber antes de despedir a su animal? Que agradezcan, que se centren en el agradecimiento por toda la parte del camino que han recorrido juntos. Qué bueno. Sea un día o sean años. La parte de vida. Sí. Qué bueno. Y completa esta frase. ¿El amor por un animal? Es vida. Es vida. Qué bueno. A mí siento que el amor por un animal a mí me llena de vida.
Qué bien, qué bien. Me hace sentir viva. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias por compartir Sergio. este tiempo con nosotros. Quiero que ahora, creo que estás... tenéis un link para el libro, ¿no? Explícanos el tema del link. Mira, bueno, el libro que ya está escrito está disponible en Amazon. El amor se vuelve infinito. Y el cuento infantil, que está en proceso, está en la editorial. Ajá. Hace poquito lancé una campaña de financiación porque, bueno, como es coedición, no es muy barato. Y lo tengo en campaña, está en mi Instagram, que es elena.lumes. Y bueno, la campaña es en Indiegogo. Ahí si alguien quiere colaborar, ya sea compartiendo o económicamente, agradecido. Pero bueno, el cuento de todas formas va adelante porque siento que tiene que llegar a todas las casas y familias que lo necesiten. O sea que económicamente pueden ayudar a través de ese link, ¿no? Sí. Bueno, pues nosotros vamos a poner el link también en YouTube, en el vídeo que saldrá en YouTube la semana que viene. También lo pondremos por Instagram y intentar colaborar con esa ayuda que tan bonita es el poderle transmitir esa herramienta tan esencial para que nuestros hijos entiendan lo que es el proceso de la muerte, tanto desde un animal como el de humano, para que podamos transitar, para que podamos crecer emocionalmente. No hagamos niños que son débiles y frágiles. Hagamos que crezcan desde un lugar verdaderamente sano, que es la inteligencia emocional, el crecimiento emocional. O sea, intentamos evitar que sufran. Y os voy a poner una reflexión para que la penséis, porque este programa está pensado para que reflexionemos el fin de semana, después de una semana de trabajo. Y os voy a decir, os voy a preguntar si es amor verdadero el que le escondamos y mintamos a nuestros hijos un proceso de duelo, o es egoísmo porque a nosotros no nos gusta sufrir, porque vemos sufrir a los demás. Puntualicemos ahí, seamos reales, seamos verdaderos y sobre todo honestos. Así que despertemos. Esto es Despierta Mente y os esperamos el próximo viernes con más entrevistas.